español te enfrentaste. Micaela, madrecita Micaela.
Señoras y señores, nuestra cordial y efusiva bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy, sábado 2 de julio, el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga ha organizado esta velada cultural en homenaje a nuestra universidad que viene conmemorando sus 365 años de fundación y 65 años de reapertura. Esta actividad nos permite disfrutar de una celebración donde la participación de connotados artistas de renombre nacional. Nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga fue fundada con la categoría de real y pontificia el 3 de julio de 1677 por el ilustre obispo de la diócesis de Huamanga, don Cristóbal de Castilla y Zamora. Su fundación fue refrendada el 21 de diciembre de 1680 por la ley o por el rey de España, don Carlos II. Para empezar, señoras y señores, quiero presentarles en primera instancia las palabras de la magíster Rosa Rebollaro Chatoma, responsable del Centro Cultural de nuestra universidad. Doña Rosita, muy buenas noches y adelante. Señor Luchito, muy amable. Ante todo, tengan ustedes muy buenas noches. Esta noche realizamos una velada cultural por un aniversario más de nuestra primera Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que es alma mater de toda la ciudad ayacuchana. Y ustedes en esta noche podrán deleitar las músicas que con bastante agrado nos brindará nuestra querida amiga Sila Illanes. También tendremos la participación de Elsa Vega, Mary Rodríguez y también el elenco de danzas de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Veamos pues un merecido homenaje por los 345 años de fundación de nuestra querida Universidad San Cristóbal de Huamanga y los 65 de reapertura. Señores, no es para poco, nuestra universidad es de gran prestigio a nivel nacional y por qué no decir a nivel mundial, que ha sacado a grandes profesionales, que es un orgullo para nuestro Ayacucho. Por lo tanto, debemos de hacerle un merecido reconocimiento, que yo también soy una alumna sancristobalina, y también darles la bienvenida a nuestras autoridades que esta noche estarán presentes. Me parece que se han tardado un poco porque han viajado a la ciudad de Huari, pero ya no tardan en llegar. En ese sentido, queremos ser puntuales en dar inicio a esta actividad, esta noche cultural, y agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. El aforo es limitado, por favor, sigámonos cuidando por esta situación de la pandemia. Entonces doy la apertura a esta noche cultural y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. También es necesario presentarles en esta noche al biólogo Jorge Aramburu Correa. Él es director ejecutivo de la Fundación San Cristóbal. Vamos a recibirlo a nuestro amigo Jorgito con fuerte voto de aplausos. Muy bien, amigos, en la universidad somos respetuosos de todas las medidas de bioseguridad. Por unos minutos nada más me voy a quitar la mascarilla. Reciban el cordial saludo de nuestras autoridades, del señor rector, doctor Antonio Gerí Chávez, de la señora vicerrectora académica, doctora Erlinda Calderón, como también del vicerrector de investigación, el doctor Ranulfo Cabero Carrasco. Por encargo de ellos, y habiendo
fallecido días atrás, una figura icónica del arte y la música ayacuchana, les voy a pedir que le rindamos un tributo más, que de hecho es mínimo, ante la figura de don Carlos Ernesto Falconía Aramburú. Nos ponemos de pie y por un minuto guardamos silencio, por favor. Carlos Ernesto Falconía Aramburú, presente. Carlos Ernesto Falconía Aramburú, presente. Carlos Ernesto Falconía Aramburú. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. Estamos a escasas horas de recibir nuestro aniversario. Nos separan 4 horas y 50 minutos de una fecha que es importante, no solo para Ayacucho, sino para toda la familia cristobalina. Y muestra de ello es la presencia de todos ustedes en este evento, que por las limitaciones, por la emergencia sanitaria, se hace con aforo reducido. Son 345 años, de fundación y 65 de reapertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Esta es la Casa de la Ciencia, es cierto, pero también es la Casa del Arte y la Casa de la Cultura. Y por ello, y con buen tino, el Centro Cultural de nuestra universidad, que es dirigido por la licenciada Rosa Rebollar, en coordinación con la Comisión Central de Festejos 2022, han programado esta actividad. Y si hacemos un poquito de memoria, recordemos que justamente por la pandemia, en los 2 años anteriores, no habíamos tenido la oportunidad de poder estar juntos por lo menos unas horas. Si bien es cierto, estamos todavía en pandemia, pero algunas condiciones ya nos permiten poder reencontrarnos esta noche. Y seguramente también lo haremos mañana, ese 3 de julio, que todo cristobalino espera, para ir a misa, para de pronto ser partícipe también de la ceremonia central y luego del tradicional paseo de nuestro estandarte, lo volveremos a vivir. Y es que la universidad, como lo decía el rector de rectores, el doctor Efraín Morote Vez, siempre tiene el sello en cada ayacuchano. Serán sus docentes, sus estudiantes, su personal administrativo, sus egresados que ya han trascendido el ámbito huamanguino. Es la Universidad de Huamanga, pero también con las acciones de quienes son sus hijos, y es la Universidad del Perú, y es la Universidad del mundo. Estos 345 años nos lo han demostrado eso. Decía también don Efraín Morote Vez, y se preguntaba, de hecho en otro contexto, ¿qué no lleva el sello de la Universidad de Huamanga aquí en Ayacucho? Esa es una pregunta de los 60, que de pronto puede haber cambiado o no. Están nuestros centros experimentales, está Alpachaca, está Guayapampa,
está el Parque Zoológico La Totorilla, está el Centro Materno Infantil, están las unidades de investigación, está nuestra ciudad universitaria, que ahora ya acoge a más de 12.000 estudiantes, pero está La Higuera, está el local Garcilaso, está el local del rectorado, está la residencia universitaria, el comedor y tantos otros sellos de nuestra universidad. Y creo que a todos se nos acelera el corazón a medida que se acerca el 3 de julio. Ya falta poco. Y quiero cerrar mi participación con dos frases que se han ido manejando mucho. La UNCH es la UNCH. Y la otra, somos cristobalinos, seámoslo siempre. Gracias, amigos, y a disfrutar de esta velada cultural. Permiso. Ahora sí, empezamos a lo grande como siempre, porque nuestra música ayacuchana es y será siempre perpetua para nosotros. Llevamos en lo más íntimo de nuestro corazón a nuestra música ayacuchana. Para empezar, señoras y señores, vamos a tener la consagrada voz de nuestra música ayacuchana, una voz que poco a poco ha surgido en el ámbito regional y nacional. Nada menos y nada más, aquí está Elsa Vega. Elsita Vega nos va a interpretar en su primera entrega musical un tema que pertenece a Pinky Cárdenas, el gran maestro y compositor de la música ayacuchana que está en el cielo. Su nombre, Solo Recuerdos. Marquito, adelante con la guitarra. ¿Qué tanto vale tu llanto si más profundo fue mi quebranto? ¿Qué tanto vale tu llanto si más profundo fue mi quebranto? Las ilusiones de vida ya se acabaron, solo queda la amargura de tu engaño. Las ilusiones de vida ya se acabaron, solo queda la amargura de tu engaño. Recuerdo de mis pasiones se han enredado en tus desdenes. Recuerdo de mis pasiones se han enredado en tus desdenes. Maldito del momento que envenenaste la más hermosa sonrisa de mi sueño. Maldito del momento que envenenaste la más hermosa sonrisa de mi sueño. Y que viva nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 345 años de fundación y 65 años de reapertura. Un aplauso para nuestra universidad, alma mater de Ayacucho. Dale, Marquito.
Solo recuerdo nos queda de aquel ayer martirizado. Solo recuerdo nos queda de aquel ayer martirizado. Cuando el destino se empeña en acercarnos, nos separa la ironía para siempre. Cuando el destino se empeña en acercarnos, nos separa la ironía para siempre. Nos separa el olvido para siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros felices. Yo feliz porque estoy aquí como en casa. Gracias a Rosita Rebollar y la Fundación por invitarnos siempre, tomarnos en cuenta. Ahora estamos al lado de la gran Sila Illanes. Nos vamos a quedar a verla, por Dios. Aquí está. Un aplauso para esta gran artista que será una noche de gala para nuestra universidad. Claro que sí, hermosa. Bueno, hay una canción que nos identifica, mi querido Marquito, que le cantamos a Ayacucho. La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es Ayacucho, y nosotros somos de Ayacucho, señores. Composición del profesor Iber Maraví, con todo cariño para ustedes. Y felicidades a todos los que somos egresados de nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga. Con orgullo lo digo, soy contadora de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas, y aquí también donde está el delfín, aquí Luchito Borda, economista también de la Facultad de Ciencias Económicas, claro que sí. Dale. Le cantamos a Ayacucho con ese orgullo. Esas palmitas, a ver si me acompaña. Yo sé que voy iniciando, están friecitos todavía. ¡Ay, Renulfo Fuentes! Está aquí el hombre. Bienvenido. Yo soy de un pueblo grandioso que me enseñó desde mis años de infancia. Yo soy de un pueblo grandioso que me enseñó desde mis años de infancia a dar amor luchando por la justicia y no rendirme al tirano. A dar amor luchando por la justicia y no rendirme al tirano. Yo soy de Ayacucho, señores. Mis puños que eran pequeños han crecido junto a mis sentimientos. Mis puños que eran pequeños han crecido junto a mis sentimientos. Ahora ya son acrisoladas razones de cariño y rebeldía. Ahora ya son acrisoladas razones de cariño y rebeldía. Yo soy. Soy de Ayacucho, señores. ¡Ay, Marquito! ¡Pero palmita! Por ese orgullo de ser ayacuchano, señores. Tierra de Ranulfo Fuentes. Tierra de nuestro querido, del hombre, de nuestro Carlitos Falconi, que está arriba, pero está aquí con nosotros. Claro que sí.
soy del pueblo que canta y hace vibrar en las cuerdas de la vida. Y yo soy del pueblo que canta y hace vibrar en las cuerdas de la vida. Soy del pueblo que enfrenta las tempestades, mucho cuidado tirano. Soy del pueblo que enfrenta las tempestades, mucho cuidado tirano, porque yo soy de Ayacucho, señores, de Ayacucho yo soy, y donde quiera que voy, de Ayacucho yo soy, y donde quiera que voy, dando cariño voy con el pueblo, luchando por la justicia. Dando cariño voy con el pueblo, luchando por la justicia. De Ayacucho yo soy, y donde quiera que voy, de Ayacucho yo soy, y donde quiera que voy, dando cariño voy con el pueblo, luchando por la justicia. Dando cariño voy con el pueblo, luchando por la justicia. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, quiero despedirme, no sin antes hacer presente a nuestro querido profesor Carlos Ernesto Falconi Aramburu, que ya partió físicamente. Pero yo creo que así como tremendas artistas como Sila Yanes, como los compositores aquí presentes, nuestro querido Ranulfo Fuentes y todos los que estamos aquí presentes, mientras cantemos sus canciones, él va a estar aquí con nosotros. Y quiero terminar, quiero despedirme de ustedes con esta hermosa canción. Una composición me lo hizo justo cuando estábamos un poquito delicados en todo aspecto. Tremenda composición. Pinchus viudaña, manchu, Cangallo viuda, manchu, Alcupachurinta, una chaya manchu, Bimangra putija, Sapapaloma, Muro Sanchajina, Manapiniyu. Carlitos Falconi presente. Este aplauso para nuestro profesor Carlos Falconi Aramburu. Presente siempre. Esta palmita. Vale, Maquino. Si
na cantuta, Radio Itaja, Bancuta, concha tu madre, ni Huancuta, viva la patria, ni Huancuta, viva la patria, ni Huancuta, Vaca Itaja, na Cancuta, Radio Itaja, Bancuta, concha tu madre, ni Huancuta, viva la patria, ni Huancuta, viva la patria, ni Huancuta. Ay, ay, eso, vamos a bailar. Carlito, baila conmigo, Carlito. Dale, Marquito. Muchísimas gracias, gracias. Y que viva nuestra UCH, por siempre y por siempre, amén. Gracias. Bueno, estamos en esta velada artística musical donde participan los más connotados artistas ayacuchanos que dan siempre esa luz eterna a nuestra música ayacuchana. En los 345 aniversario de nuestra universidad y 65 de reapertura estamos presentes el día de hoy y tenemos la grata satisfacción, el enorme cariño que le tenemos a ella, porque es una de las mejores voces que tiene la música ayacuchana en todos los campos, en todos los escenarios donde ella se presenta. Ya no necesita ni siquiera presentación ella, porque es una mujer sumamente extraordinaria para el huayno. Este tema se llama Trova de Amor, y la canta con ese orgullo Sila Illanes. Cuando en una noche triste voy a cantarle a mi amada. Cuando en una noche triste voy a cantarle a mi amada. Las cuerdas de mi guitarra suelen gemir de dolor. Las cuerdas de mi guitarra suelen gemir de dolor. Las cuerdas de mi guitarra suelen gemir de dolor. Las cuerdas de mi guitarra suelen gemir de dolor. Es que saben que yo canto a un amor incomparable. Que saben que yo canto a un amor como ninguno. A ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. Ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. A ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. Ese amor que nace en Puquio, allá donde renace el sol. Desde el rincón más lejano yo por ti he de volver, tierra mía.
que saben que yo canto a un amor incomparable. Es que saben que yo canto a un amor como ninguno. A ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. A ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. A ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. A ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. Desde el rincón más lejano, y por ti al devolver, ay, solamente por quererte, por adorarte, paisana mía. Desde el rincón más lejano, y por ti al devolver, ay, solamente por quererte, por adorarte, paisana mía. Solamente por quererte, por adorarte, Ayacuchana. Buenas noches, un placer saludarlos. Muy contenta de estar aquí en esta serenata y gran homenaje a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 345 años de fundación, forjadores de grandes profesionales que contribuyen a esta sociedad, sobre todo ayacuchana y del Perú. Y no solo del Perú, sino también del mundo. Muchas gracias a la licenciada Rosa Reollar y a toda la gente que han decidido traernos de alguna manera, poder también rendir este grandioso homenaje. Muchas gracias. Poquito a poco iré desglosando los nombres y mencionándolos también. Espera, corazón. Bueno, la canción que les he cantado se titula Trova de Amor y que pertenece a Manuel Chaparado. Es con la canción que les he podido saludar y traer el mensaje de la provincia de Lucanas, Puquio, la tierra de donde soy. Sé que en esta tierra alberga a muchos puquianos, a muchos también profesionales y a muchos estudiantes que están en esta gloriosa universidad. Y aquí hay otra canción también de un puquiano, que es el señor Cedio Montoya, que escribió en las épocas más difíciles, sobre todo de Ayacucho, y él dijo así, testimonio. Espera, corazón, no dejes de latir, que aún falta mucho por hacer. Espera, corazón, no dejes de latir, que aún falta mucho por cumplir. Mi voz, mi puño y mi guitarra están midiendo el momento. Aún no llores, Ayacucho, yo sigo contando tus muertos. Mi voz, mi puño y mi guitarra están midiendo el momento. Aún no llores, Ayacucho, yo sigo contando tus muertos. ¿Cuántos son? No lo sé, solo sé que son mis hermanos. ¿Cuántos son? No lo sé, solo sé que son mis hermanos.
años después se levanta el mismo pueblo, el mismo gigante, sediento de justicia y libertad. Siempre, quizás existe el mañana. Por la injusticia no habrá un futuro que valga. Espera, corazón, no dejes de latir, que la justicia total y está tocando tu puerta. Espera, corazón, no dejes de latir, que la justicia total y está tocando tu puerta, que la justicia total y está tocando tu puerta. Yo quiero saludar en esta noche a grandes escultores de la música andina de diferentes lugares del Perú. Y está aquí mi maestro Ranulfo Fuentes. Abrazo, aplausos por favor. Asimismo, de los que los veo, quizás la vista no me alcance a verlos, pero también está una joven artista que es ella, Consuelo Gerí, desde Sucre. Aquí está, con ella. Y el musicólogo Marino Martínez está acá también con nosotros. Ayacucho alberga todas las personalidades de la música y seguramente también están todos los jóvenes o muchos jóvenes artistas de esta maravillosa tierra huamanguina, cálida Huamanga, que nos acoge a todos. Aquí realmente se difunde nuestra música. Espero que no nos cierren las puertas en los diferentes establecimientos para seguir cultivando la música nuestra, la música de nuestro glorioso Ayacucho. Saben, yo les cuento nada más un poquito. Yo hace poco he hecho 2 producciones musicales de música ancashina, música del departamento de Ancash, todo por el pedido de una socióloga que quiso que en la voz de una ayacuchana se oiga la música ancashina. Y estamos felices porque somos referentes. Ayacucho es un lugar, un departamento referente de la música andina en muchos departamentos y en el Perú se puede decir. Y estoy orgullosa por eso. Pero asimismo también amo la música del Perú en su totalidad porque somos peruanos. Y a los hijos se quieren al igual, a todos por igual. Somos del Perú, de este Perú profundo y queremos hacer música de todo el Perú. Eso es. ¿Puedes un poquito de agua, por favor? Agua tibia. A ver, por favor, si un vasito de agua tibia. Venimos de no de una, sino desde ayer. Estamos en el homenaje de Carlos Falconi, nuestro hermano mayor, que no nos dejó, simplemente él está presente en todo momento porque, como dijo hace un momento nuestra compañera, estará presente siempre porque vamos a cantar siempre sus canciones. Eso es. Y así lo vamos a recordar siempre y así estará presente en todos los corazones de todos los ayacuchanos y al Perú. ¿Bien? Entonces voy a continuar, mientras tanto llegan las autoridades y para poderlos mencionar. Y yo quiero también agradecer a estos grandes muchachos talentosos, músicos que me acompañan esta noche,
a Marco Taipe, a Slim y a Joel Vega. Así es. Gracias. Y con estos músicos hasta el que no canta puede cantar. Una vez más el agradecimiento a este Centro Cultural, a la señora Rosa Rebollar, y a todos por este homenaje a esta grandiosa Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde nos han dado frutos maravillosos, frutos que en el tiempo perdurarán y cambiarán nuestra sociedad. Por sus 345 aniversario de fundación, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Voy a jugar los descuentos de la vida en el juego del amor contigo. Quiero andar desandando paso a paso las huellas de años dorados de mi vida. Quiero andar desandando paso a paso las huellas de años dorados de mi vida. De amor en mis brazos, con la más tierna pasión de mis besos. Quiero embriagarte de amor en mis brazos, con la más tierna pasión de mis besos. Quiero hacerte feliz a mis años, sacando fuerza y vigor del pasado. Quiero hacerte feliz a mis años, sacando fuerza y vigor del pasado. Quiero enseñarte a querer y ser amado, con guías del corazón y la experiencia. Quiero que vivas feliz, sin temores, diferenciando un amor a 1000 amores. Quiero enseñarte a querer y ser amado, con guías del corazón y la experiencia. Quiero que vivas feliz sin temores, diferenciando un amor a 1000 amores. Quiero que vivas feliz sin temores, diferenciando un amor a 1000 amores. Quiero embriagarte de amor en mis brazos, con la más tierna pasión de mis besos. Quiero embriagarte de amor en mis brazos, con la más tierna pasión de mis besos. Voy a aferrarme a la vida amando, amando con frenecito, amor amando. Voy a aferrarme a la vida amando, amando con frenecito, amor amando. Gracias amor por amarme, sin condición, sin cadena.
Gracias, amor, por amarme, sin condición, sin cadena. Es tan sublime ser amada en los descuentos de la vida. Es tan sublime ser amada en los descuentos de la vida, en los descuentos de la vida. Muchas gracias. De verdad que estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder cumplir hoy, porque es así. La palabra es un compromiso y se tiene que cumplir. Muchas gracias. Hoy nos ha tocado un trabajo cargado y quizás más que el trabajo cargado es la pena y la tristeza de haber despedido ayer, mejor dicho, en la tarde, al maestro Carlos Falconi Aramburu. Bien, voy a cantar una de las canciones que han servido también de cuna a quien les habla. Y lo que se aprende de niños no se olvida hasta de viejos. Y por eso quiero cantar esta canción con muchísimo cariño para ustedes. Vamos a ir y quiero que estén alegres y contentos. Bachangal chiyak chaskay lucero y mayorata yusi monkey. Bachangal chiyak chaskay lucero y mayorata yusi monkey. Y mayorata yusi monkey chaya yorata mi ukosu. Lucy Monkey, chaya llorata, pasa cosa. A las 4 me levanto junto con los pajarillos. A las 4 me levanto junto con los pajarillos. Ellos cantan su diana y yo lloro mi mala suerte. Ellos cantan su diana y yo lloro mi mala suerte. Esas guitarras que se oigan en todo nuestro departamento yocuchano. Las 11 provincias de nuestro glorioso Ayacucho. Qué tristes son los momentos que dejo de mirarte. Qué tristes son los momentos cuando dejo de mirarte. Más terrible son los momentos cuando imagino el dejarte. Más terrible son los momentos cuando imagino el dejarte.
Rasgoy kipi brandado Jorinchu Jorgichu Suni pampa manca chayku Chilling chalak ningachu Chilling chalak ningachu ¡Vamos ahí! Otrita Rasgoy kipi brandado Jorinchu Jorgichu Suni pampa manca chayku Chilling chalak ningachu Chilling chalak ningachu ¡Vamos! ¡So! Esas guitarras que lloren. ¡Eso! Que se oiga en todo Ayacucho. El tiempo es oro, no es oro, apremia más bien. Estamos ya con las maletas listas y queremos terminar esta actuación que venimos con todo el cariño. Y quiero saludar y agradecer a las autoridades que están esta noche, al doctor Antonio Gerí Chávez, rector de la UNCH, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Asimismo, a la doctora Erlinda Calderón, vicerrectora académica, al doctor Ranulfo Cabero Carrasco, vicerrector de investigación. Rectores invitados, al doctor Américo Guevara Pérez. Aquí está, aplausos por favor. De la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Así es. Así es. Muchas gracias, doctor. Al doctor Amador Vilcatoma Sánchez. ¿Está aquí? Ya viene. De la universidad, él es de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Al doctor Rodil Tello Espinosa, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Aquí está. Aplausos, por favor. A Bruce Vladimir Sáenz Cosquillo, coordinador general de la AUNAP. ¿Qué me dices? Acaba de llegar el rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Aquí está con nosotros ya. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Gracias, doctor. Asimismo, queremos saludar también a los decanos. Doctor Emilio Ramírez, director de la Escuela de Posgrado. Al doctor Efraín Porras Flores, decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil. Todavía no llega. Pero vaya, aplaudamos, por favor, y que seguramente le harán llegar, le harán saber de que aquí está la gente. Al doctor Clodoaldo Berrocal Ordaya, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. También están por llegar. Lastimosamente a veces el tiempo apremia y seguramente que están llegando ya. Quiero también cumplir con el saludo al doctor Hermes Bermúdez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Asimismo al doctor Saúl Chuchón, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas. Al doctor Rolando Bautista Gómez, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Al doctor Guido Palomino Hernández, decano de la Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica. Vamos. Al doctor Óscar Roque Siguas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y asimismo a la doctora Iris Jara Guaita, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Abogado Yuri Walter Vega, secretario general, y les agradece la Comisión de Festejos
Wilmer Rivera, el presidente de la Comisión de Festejos de Aniversario. Muchísimas gracias. Asimismo, a la licenciada Rosa Reboller por la preferencia. Muchísimas gracias. Eso es. ¿Te acuerdas qué más vamos a cantar? Mamá Vieja. Ya, Mamá Vieja, Gonzo y ¿qué más? No, eso ya no me canta, estoy... Mamá Vieja. ¿Qué tono es? Mamá Vieja. Déjame brindar y hacer brindar salud y brindar por esta gran serenata y aniversario de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Muchas gracias. Marquito me dice, esa canción tiene una parte muy alta, yo no sé cómo lo haces, vamos a ver cómo sale. El homenaje siempre a las mujeres, a nuestras madres, a las mujeres de Ayacucho y al mundo. Salir tus canas del tiempo en el batón de una esquina, allí mamá vieja, pasar los días moliendo para ir a tus guaguas que nacieron sin infancia. Al atardecer el día, se aumentaban tus penas, ay mamá vieja, al atardecer tu vida, yo que era niña, me contagiaban tus lágrimas. Si la mujer es la mitad que sostiene al cielo, la madre es la fuente de vida, madre campesina, madre obrera. Yo te he visto zapateando, guainito en las cosechas, ay mamá vieja, de tus penas y tu historia, yo que era niña, me contagiaba tus lágrimas. Hoy te canto el bueno vieja, porque al bueno le das vida. Ayer cantó Micaela, la peruana, siempre te cantaré el guayno, junto a tus ríos, barrancos y baja brava. Iré cuchca y quipaya mamá, recojan tu llanto y kipi. Kainara cachcas paera, ratapiricos kaitaina. Y la cancha de cantón, purijo jaguariscaína, América raza y quinaño, y la cancha de cantón, purijo jaguariscaína, América raza y quinaño, jaldeiriculachkai.
garras. Hoy te veo, mamá vieja, con tu figura gigante. Como te vio de niña, parada en la Irapaza. Era una noche de luna y tú contra el horizonte. Eras el cerro más grande como es tu raza de América. Era una noche de luna y tú contra el horizonte. Eras el cerro más grande como es tu raza de América. Mil gracias, muchísimas gracias, señores. Muchas gracias, Cecilia. Un reiterado aplauso para ella, por favor. Es una de las máximas exponentes de nuestro cancionero ayacuchano. Mientras se va alistando el Centro de Folclor, quiero manifestarles lo siguiente. La organización de Miss Universe Perú y Miss School Perú eligió, escuchen bien, a la señorita Maite Camila Tineo Flores, estudiantes de la serie 300 de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, como la Reina Universe 2022, habiendo sido seleccionada entre tantas participantes de diferentes universidades a nivel nacional. Queremos coronarla el día de hoy y quiero invitar muy cordialmente, con todo el respeto, al doctor Antonio Gerí Chávez, nuestro rector de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, para que le imponga justamente la corona. Le invito, doctor, a pasar adelante, también a Meité, para la colocación justamente de la corona. La mujer ayacuchana, como de siempre lo he manifestado, es una de las mujeres más bellas del Perú. Son mujeres extraordinariamente bellas y tienen un ímpetu tremendo para siempre avanzar en los momentos más difíciles. Tienen un corazón grande, luchan constantemente por la vida y aquí está Maite representando a todos los estudiantes de todas las universidades del Perú. Doctor, le invito cordialmente a ponerle justamente la primera. Un aplauso, señores. La más bella del Perú, Maite Camila Tineo Flores, estudiantes de la serie 300 de la Escuela Profesional de Derecho de nuestra universidad. Muchas gracias. Doctor, le agradezco infinitamente por compartir este momento tan especial con la señorita Maite Camila Tineo Flores. Muchas gracias. Nuestro reiterado aplauso para ellos. Muy bien. La Dirección de Responsabilidad Social, Proyección y Extensión Cultural presenta al Centro de Folclor. ¿Qué nos presenta el Centro de Folclor? Un cuadro ayacuchano con una introducción de un yarabí seguido de un pasacalle, marinera y huayno ayacuchano. El pasacalle es de sabor netamente ayacuchano y de influencia colonial, en la que se aprecia el donaire saleroso y la presencia de la mujer huamanguina. La marinera serrana, sobre todo la de ayacuchana, muestra la elegancia y el garbo de la mujer. Es más cadencioso que la marinera costeña, mostrándose el galanteo del hombre y la mujer. Una de sus mayores peculiaridades es que el baile termina con un huayno a la que se le denomina fuga. Y por último, el huayno es el baile propio de la sierra, cuyo origen autóctono está mezclado ya con el proceso de amestización desde la llegada de los españoles.
es bastante movido y alegre, intercambio con zapateo y muy rítmicos. Generalmente se baila al finalizar una fiesta como si fuera una alegre despedida. Señoras y señores, con todo respeto y cariño, amando de todo corazón a nuestra universidad, aquí está, como siempre, demostrando que nuestra universidad se proyecta a la sociedad y a través de la cultura. Aquí está el centro del folclore y presente este cuadro, Ayacuchano. Adelante con la música, maestros. Somos muchos corazones, Calicanto, casa nuestra, somos muchos corazones. Escucha mi voz que canto para ti, San Cristobalina. Escucha mi voz que canto para ti, San Cristobalina. Pantacuyas Paimi, Universidad, alma de Ayacucho. Por quererte tanto, casa del saber, alma de Ayacucho. Esa marinerita ayacuchana. Mi gloriosa San
hermosa San Cristóbal, alma mater del saber, te rendimos pleitesía con canciones y serenatas, te rendimos pleitesía con canciones y serenatas. Viva mi San Cristóbal, señores, y viva mi Huamanga. Viva mi San Cristóbal, señores, y viva mi Huamanga. Llevaremos por doquier su emblema y tradiciones. Llevaremos por doquier su emblema y tradiciones. Así baila el Centro de Folclor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y por nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ser cristobalino es un orgullo para el Perú. San Cristóbal es historia, el orgullo del Perú. San Cristóbal es historia, el orgullo del Perú. Ayacucho es tu cuna y de América libertaria. Ayacucho es tu cuna y de América libertaria. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Viva mi San Cristóbal, señores, viva mi Huamanga. Llevaremos por doquier su emblema y tradiciones. Llevaremos por doquier su emblema y tradiciones. Así baila el Centro de Folclor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. Ay, el huaynito ayacuchano, la característica del pueblo ayacuchano, el huayno ayacuchano. Se la guaita, amaya se la yaguaycho. Se la guaita, amaya se la yaguaycho. Mairak mi chairak mi se la yaguanaikika. Mairak mi chairak mi se la yaguanaikika. Arwis chatum bischaya, peredera bischaya. Arwis chatum bischaya, peredera bischaya. Peruama Oaxaca, España, Peruama Yaqui, España, Peruama Oaxaca, España, Peruama Yaqui, España. Jacuyaña, Ripupuso, Huaytaña y Rosas ya. Manapita, adiós mispa, Huaytaña y Rosas ya, Rosas ya y Huaytaña. Este es un cuadro costumbrista que presenta el Centro Folclor de nuestra universidad. Tribunal se ha visto, Huaytaña y Rosas ya. Castigar a un inocente, Manajuchan manta, Huaytaña y Rosas ya.
Bueno, nuestro reiterado y efusivo saludo a nuestros invitados de honor que están con nosotros. El doctor Américo Guevara Pérez de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Muchísimas gracias, señor rector, muchas gracias. Al doctor Pablo Alonso López Chau Nava de la Universidad Nacional de Ingeniería. Un aplauso para él, la UNI presente en Ayacucho. Del mismo modo al doctor Rodín Tello Espinosa de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Un reiterado aplauso para él. Sí. Y naturalmente a nuestro anfitrión de esta noche, al doctor Antonio Gerí Chávez, rector de nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y también reiterándole el saludo a la señorita Maite Camila Tineo Flores, nuestra estudiante de la serie 300 en la Miss Universe Perú y Miss School Perú. Gracias. Señores, el ayacuchano siempre se ha caracterizado de tener una diversidad en su cultura. Y aquí está con nosotros la agrupación latinoamericana Los Taitas de Ayacucho, fundado un 20 de enero del año 2020. Tiene 6 integrantes. Antonio Palacios Aguilar en la batería. Diego Rumachi Córdoba en el bajo electrónico. Gabino Poma Yacta en vientos. Noé Aronés Quispe en la primera guitarra. Flavia Mendieta en la primera voz. Y Milton Mendieta en la guitarra y director de Los Taitas. Para empezar su trabajo del día de hoy, van a interpretar un tema de la composición de Milton Mendieta. El título, Todavía. Listo, maestros, adelante, ustedes tienen la guitarra. Hola, hola, dos. Hola, sí, hola, dos. Hola, sí, hola. 1, 2, 3. 1, 2. Hola, sí. Estimada concurrencia, tengan todos ustedes buenas noches. Señores autoridades universitarias, gracias por la invitación. Esta vez la universidad se siente de gala por estar de fiesta engalanando a todos los profesionales de Ayacucho. Vamos a dedicarle esta canción de la composición del grupo Los Taitas con todo cariño para todos ustedes. Gracias. Ya caminé mucho tiempo, las horas son imposibles, vida mía, y no te encuentro todavía, busco tus huellas todavía, vida mía. Pregunto al cielo sin mentira, si nuestro amor no importó, vida mía. Somos dos almas gemelas, eres carne, yo soy uña, vida mía. Porque eres ternura que alienta mi vida,
porque eres dulzura del cielo traída, porque eres canción, eres mi poesía, porque eres mi adoración, toda mi vida te daría. Jamás juegues con mi alma, jamás niegues la ternura, prenda mía. La memoria es grandiosa, el tiempo es memorable todavía. Imposible es quererte, imposible es amarte, todavía, vida mía, todavía, nueva vida, todavía, prenda mía. Imposible es quererte, imposible es amarte, todavía, vida mía, todavía, nueva vida, todavía, vida mía, todavía, nueva vida. Por favor, Diego, retorno. Bien, gracias. El siguiente tema lo va a interpretar mi hija. El tema es una canción ayacuchana de Felipe Calderón, Ana Guayuna, con todo cariño para todos ustedes. Nos animamos con las palmas. Vamos Ayacucho, vamos a Cristobalinos por esta noche. Vamos a ver. Soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas. Porque no encuentro alegría si dentro del agua me consumo. Porque no encuentro árbol
Señores, está con ustedes la agrupación latinoamericana Los Taitas de Ayacucho, fundada un 20 de enero del año 2020. Para despedirse, Los Taitas nos entregan la siguiente entrega musical. Gracias, Luchito. Nos da un gusto, ojalá se pongan a bailar con este tema. Es una cumbia, ¿por qué te fuiste? Para todos ustedes. Gracias. Por algo son la agrupación latinoamericana Los Taitas. Listo, Milton, nuestro director. Gracias a la agrupación latinoamericana Los Taitas de Ayacucho, que nos han entregado 3 hermosas entregas musicales. Pero quiero que ustedes comprendan que nuestra universidad, nuestra primera casa superior de estudios, hay que saber más de la historia de nuestra universidad. La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga fue fundada con la categoría de Real y Pontificia el 3 de julio de 1677 por el ilustre obispo de la diócesis de Huamanga, don Cristóbal de Castilla y Zamora. Su fundación fue refrendada el 21 de diciembre de 1680 por el rey de España, don Carlos II. Su creación también contó con la confirmación del Papa Inocencio, mediante la bula pontificia. Después de casi 200 años de funcionamiento, fue clausurada en 1886 y reabierta 80 años después con el nombre de Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Por mandato de la ley 12828, promulgada el 24 de abril de 1957, que reinició con sus labores académicas el 3 de julio de 1959. Desde ese entonces contó con el apoyo de la comunidad ayacuchana y los más destacados intelectuales y políticos nacionales e internacionales. Tenemos el gran orgullo de ser sancristobalinos de corazón, porque la mayoría de los que hemos sido estudiantes lo respetamos y queremos a nuestra universidad. Y durante los aciagos años de los 80, donde la violencia se abatió sobre el Perú, nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga mantuvo firmemente su compromiso institucional, que es de seguir aportando al desarrollo regional. Eso es importante. El desarrollo integral y sostenido que tanto anhela nuestra región es que nuestra universidad aporte con los profesionales que tenemos y trabajemos unidos por nuestro Ayacucho que tanto amamos. Yo soy tumbesino de nacimiento, pero llegué a Ayacucho a estudiar en nuestra universidad hace 45 años. Por eso amo y quiero esta tierra de todo corazón, porque mi familia, todos mi familia, mis hijos y mi esposa son sancristobalinos de todo corazón. Bueno, ya estamos listos. Voy a presentarles a un dúo. Hace mucho tiempo que no tenemos un dúo de lindas y hermosas mujeres ayacuchanas. Ellas son Karen Yesenia Muge Guamán, Adelaida Noa Barrientos, forman un dúo. Ellas son ganadoras de la canción ayacuchana Buscando Nuevos Valores en el año 2012, obteniendo el premio absoluto en el 5º Festival de Claro con el tema Mujer Huamanguina, cuya composición es justamente del maestro Carlos Falconi Aramburú, quien las formó artísticamente. Eso es importante. Don Carlitos Falconi artísticamente las formó a estas niñas, hoy todas unas señoritas, pero quieren empezar ellas cantando un tema muy bonito, muy hermoso. El título del tema se llama Renacer. ¿Listo, Joel? Listo, Joel. Renacer. Dos micrófonos, José, por favor. Seguimos hablando de nuestra universidad. A pesar de haber sufrido embates violentos, haber perdido importantes miembros de la comunidad universitaria, así como haber sufrido graves daños en su infraestructura, seguimos parados, seguimos luchando para que la educación superior en nuestra universidad sea de la mejor, así como haber sufrido graves daños en su infraestructura física y actividad académica,
nuestra universidad sigue apostando tercamente por la formación académica y el compromiso con la institucionalidad democrática. Estamos con el dúo Las Flores de Huamanga. La primera entrega musical que ellas nos van a hacer es este tema que dice Renacer. Hola, 1, 2, 3. A ver tú. Hola. 1, Listo. 2. Listo, Joel, listo, Marquito. Ya estamos listos. Hola. Los Sí, retornos. por favor, subimos un poquito. Un poquito, por favor. Ahora sí, aquí están Las Flores de Huamanga. Karen Yesenia Muge Huamán y Adelaida Noa Barrientos unen sus voces para cantar ese tema Renacer. Pues ha llegado el momento en que te vuelvo a encontrar. Mi alma entristecida reclamaba tu presencia. Tu risa, tu llanto, tu amor, tu dolor están presentes conmigo. Qué hermosa es la vida, vuelvo a renacer porque te tengo conmigo. Como recuerdo aquel día cuando partiste, amor mío. Mis ojos ya sin sosiego reclamaban tu presencia. Mi fe, mi esperanza, mi amor, mi ilusión están vigentes contigo. Qué hermosa es la vida, vuelvo a renacer como esperaba este instante. Qué hermosa es la vida, vuelvo a renacer porque te tengo de nuevo. Como recuerdo aquel día cuando partiste, amor mío. Mis ojos ya sin sosiego reclamaban tu presencia. Mi fe, mi esperanza, mi amor, mi ilusión están vigentes contigo. Qué hermosa es la vida, vuelvo a renacer como esperaba este instante. Mi fe, mi esperanza, mi amor, mi ilusión están vigentes contigo. Qué hermosa es la vida, vuelvo a renacer como esperaba este instante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, queridos amigos. Es un honor para nosotras estar aquí con ustedes a vísperas de un año más de nuestra alma mater. Nosotras orgullosamente también somos sancristobalinas. Así que les hemos preparado un bonito repertorio para todos ustedes con muchísimo cariño. Nosotras somos el dúo Flores de Huamanga.
hace 14 años ya, formadas bajo la dirección artística de nuestro maestro Carlos Falconi Aramburu, quien hace pocos días, el día 29 exactamente de este mes, de junio, ha partido, pero nos deja su legado y orgullosas nosotras de ser sus alumnas. En esta noche queremos presentarles un tema cuya composición es de él y que en el año 2012 nos hizo ganadoras absolutas en el 5º Festival de Claro. El huayno ayacuchano quedó arriba, señores. Así que, maestro, este tema es para usted. Vamos. Con mucho cariño para todos ustedes, mujer huamanguina. Yo te recuerdo, mujer combativa, siempre altiva, mujer luchadora, siempre impetuosa, mujer huamanguina. Ni los torrentes ni la inmensa pena no te sacuden cuando amamantas, ni te acobardas ante la pobreza. Dichosas por abrir este hermoso camino en nuestros corazones. Dichosas de seguir tu legado, eternamente tu dúo, Flores de Huamanga, de Carlos Falconi. De tu pecho brotan notas que remecen mil firmamentos, que inmensa tú eres, mujer huamanguina, tierna amante eres. Ni los torrentes ni la inmensa pena no te sacuden cuando amamantas, ni te acobardas ante la pobreza, ni te acobardas ante la pobreza. Muchas gracias a ambas. Les deseamos de todo corazón éxitos en su vida diaria y en su vida artística, naturalmente. Gracias al dúo Flores de Huamanga. No, dos ha hecho, ¿no? Dos nomás, dos, porque hay varios artistas, tenemos varios artistas. Ya. Bueno, queremos disculparnos en otra oportunidad, en todo caso. Sí, de todo corazón, en las próximas escenas siempre estarán presentes. ¿Una más? ¿Qué dice el público? ¿Una más? ¿Qué tema? Dile, ¿qué tema? ¿Ah? Hay un tema, muy bien, nos vamos a trasladar imaginariamente al centro de nuestro país, a la incontrastable ciudad de Huancayo, para que nos entreguen este tema, una linda y hermosa mulisa, Falsía. Tiene en sus letras mucho para explotar este tema. Listo, Marquito, adelante. La última entrega musical, Falsía. Eso. Con mucho cariño este tema tan bonito del centro del Perú. Mulisa. La vida es una falsía. El mundo es ancho y ajeno.
justicia solo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres, donde no hay ricos ni pobres. Al hombre pido justicia, al cielo pido clemencia, el hombre me exige mucho dinero y el cielo también me dice: tienes pecados y sufres, tienes pecados y sufres. Por la senda del martirio, mi alma clama con delirio. Es la causa que me obliga decirle adiós a este mundo tan lleno de falsedades y de injusticias sin nombre, y de injusticias sin nombre. Ya me voy de esta tierra herida en el alma y el corazón. Ya me voy de esta tierra herida en el alma y el corazón. Mi vida ya no es vida en medio de tantas ingratitudes. Mi vida ya no es vida en medio de tantas injusticias. Amor nuevo, amor viejo, a tierras extrañas yo me retiro. Al ver tantas injusticias, mi vida no puede sobrevivir. Eso. Muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias, Adelaida. El dúo Flores de Huamanga, que artísticamente fue justamente realizado por don Carlitos Falconía Nampurú. Las formó artísticamente. Karen y Adelaida, gracias, mil disculpas más bien por todos estos laberintos que tenemos a veces tras de... Seguimos adelante, seguimos adelante. Abril Valdivia o Abril Vania Navarro Orozco nació en la ciudad de Huamanga un 29 de junio del año 2006. Hace unos días acaba de cumplir solamente 16 añitos de edad y actualmente vive en la bella Esmeralda de los Andes, Huanta. Abril comenzó a cantar desde los 6 años de edad y todo fue descubierto por sus padres cuando Abril comenzaba a tararear, pero de manera muy llamativa, y de ahí donde sus padres decidieron apoyarla en el canto. Señoras y señores, a continuación está con ustedes Abril Navarro Orozco y este tema, Huaytita. Listo, maestros, adelante. Llegando en la Voz Kids, también participando en la Voz Kids, ya llegó justamente a los cuartos de final, ¿verdad? Listo, Abril, estamos listos, y este tema que dice Huaytita. Al guitarrista, la base, por favor, ¿dónde está el guitarra base? La guitarra base. ¿Dónde está? Ya se fue. Rápido, ven. Muy bien, ahí está. Ahí vean, Abril.
Una niña de 16 años de edad y desde los 6 años participando como artista. Toda ayacuchana, todo ayacuchano lleva en el corazón, en lo más íntimo de su corazón, nuestra música ayacuchana. Ese tema de derechos reservados, Huaytita. Prenden el micro, por favor. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ya, listo. Muy buenas noches, mi querido pueblo de Ayacucho. Agradecida del poder estar el día de hoy aquí, celebrando un año más de creación de nuestra maravillosa Universidad de San Cristóbal de Huamanga. La primera casa de estudios, como no. Y me siento muy emocionada del poder estar aquí junto a todos ustedes y poder dedicarles unos cuantos temitas. Y este primer tema, sin más preámbulo, me gustaría dedicarles este primer tema que se titula Huaytita. Huaytita de mis amores, porque este designio cruel nos dejó sin tu presencia. Y por lejos que te ausentes, jamás, jamás el olvido. Tú serás siempre, mamita, consuelo en nuestras nostalgias, bonito en nuestra morada. Tú serás siempre, Huaytita, lucero de nuestras noches, solcito en nuestras mañanas, mamita de mis amores, jamás, jamás el olvido. Madre querida, tú que me cuidas desde el cielo, te juro que jamás te olvidaré. Quiero cantarte mil versos, quiero llorar tu recuerdo, quiero enjugar mi quebranto y enternecer mi desgracia. Quiero gritarle a la vida porque tan desvarío. Arde el dolor en mis venas, embriaga mi alma en quimeras, suspira el pecho rigores. Quiero gritar que te quiero, que eres la luz de mi vida, que tus capullos florecen, mamita de mis amores, jamás, jamás el olvido, Huaytita de mis amores, jamás, jamás el olvido, mamita de mis amores. Muchísimas gracias. Bueno, me siento muy emocionada. A cada presentación que me invitan, mi corazón estalla de emoción y de alegría del poder estar cada vez en un escenario y
Agradezco mucho también todo el aprecio de mi pueblo querido de Huanta, de Ayacucho. Y nada más, desearle un feliz aniversario a nuestra ejemplar Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Y vamos con este segundo tema, Mayupatamurpi. En el escenario, Abril Navarro. Mayupatamurpi, matamruranki. Mayupatamurpi, matamruranki. Ajusta payas pambida y naita suyani. Ajusta payas pambida y naita suyani. Mananya mananya riguri mukting mi. Mananya mananya riguri mukting mi. Aku bayas kaita bidai hukmanyau ini. Aku bayas kaita bidai hukmanyau ini. Bongoraya mayo, hatung mayo, uihiwan ya paspa, bidai yanay takarikaiku. Bongoraya mayo, katung mayo. Bongoraya mayo, katung mayo. Uihiwaya paspa, bidaya naita karikaiku. Uihiwaya paspa, bidaya naita karikaiku. Wantawat yu kucung muri. Wantawar pamayo kucung puri. Nyanta panta chispa bidaya nanta karikaiku. Nyanta panta chispa bidaya nanta karikaiku. Y vamos con esa foguita, me acompañan con esas palmas. Wanta chakapa tamping suyarkaiki. Chankakamiski pachayu suyarkaiki. Suyayarkaiki. Mananya rikuri muktiki. Sulkawahichaiki mangkuy kurkani. Kuy kapurkami. Wanta chakapa tamping suyarkaiki. Chankakamiski pachayu suyarkaiki. Suyayarkaiki. Mananya rikuri muktiki. Sulkawahichaiki mangkuy kurkani. Kuy kapurkami. El 29 de junio
Abril cumplía 16 años. Hace algunos días nada más a cumplir 16 años. Muchísimas gracias. Tu última entrega musical, Abril. Y bueno, para despedirme, me gustaría dedicarles un mix de carnaval para poder calentarnos un poquito más y ya dar pase a nuestros grandes artistas ayacuchanos. Entonces, vamos, maestro. Listo, maestros. Marquito Taipi está en la primera guitarra, una de las grandes guitarras ayacuchanas. Es joven él, un buen guitarrista ayacuchano, acompañado de dos jóvenes que justamente están subiendo a la palestra de a poco. Muy bien. Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena. Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena. Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena. Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena. En esa calle derecha, sirena, dicen que juran matarme, sirena. En esa calle derecha, sirena, dicen que juran matarme, sirena. Ay, no me maten jurando, sirena, mañana mismo ya me voy con mi amor. Ay, no me maten jurando, sirena, mañana mismo ya me voy con mi amor. Para todas las mentirosas y mentirosos. Mentirosa, vanidosa, tú no tienes corazón. Mentirosa, vanidosa, tú mientes sin compasión. Tú me engañas, tú me mientes, eres mal en el amor. Tú me engañas, tú me mientes, eres fría en el amor. Mentirosa, vanidosa, tú no tienes corazón. Mentirosa, vanidosa, tú mientes sin compasión. Tú me engañas, tú me mientes, eres mal en el amor. Tú me engañas, tú me mientes, eres fría en el amor. Y un feliz aniversario para nuestra hermosa universidad San Cristóbal de Huamanga. Y nos vamos con estos carnavalitos ayacuchanos. Desde lejos he venido, desde lejos he venido, solamente por quererte, solamente por amarte. Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces, orgulloso, huamanguino, vanidoso, huamanguino.
muerte. Tú no reconoces, orgulloso, huamanguino, vanidoso, huamanguino. Para todas las solteritas y solteritos. Vengo solterito, no vengo casando. Vengo solterito, no vengo casando. Casados vamos pa' hija, Uaja Chiquimansi. Casados vamos pa' hija, y aquí es Chiquimansi. Vengo solterita, no vengo casada. Vengo solterita, no vengo casada. Casados vamos pa' hija, y acá es Chiquimansi. Casados vamos pa' hija, y aquí es Chiquimansi. Para todas las huamanguinas y huamanguinos que se sienten orgullosos de ser parte de esta hermosa tierra. Orgullosa me siento de ser huamanguina, orgullosa me siento de ser huamanguina. Mi tierra querida, mi tierra provisora, mi tierra querida, mi tierra provisora. Cuando uno recorre todos sus caminos, cuando uno recorre todos sus caminos, hay muchas historias, como el 9 de diciembre, hay muchas historias, como el 9 de diciembre. Gracias, Abril. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Fue un gusto el poder haber estado aquí. Y nada más, bendiciones. Espero podernos ver otra vez. Y nada más, chao. Cuídense, chao. Cuídense. Muy bien. Nuestra primera casa superior de estudios, nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, dentro de su estructura orgánica, existe la Dirección de Responsabilidad Social y Proyección y Extensión Cultural. A través de esta dirección tenemos el Centro de Folclor. Aquí está el Centro de Folclor para entregarnos esta hermosa danza. Sara Jaimay, danza ligada a la tarea agrícola de la porque del maíz que se realiza entre los meses de noviembre a diciembre, cuando ha brotado y crecido el maíz hasta una altura determinada. Ejecutan esta faena jóvenes de ambos sexos, quienes llegan al terreno de cultivo entonando al principio una canción muy runativa y al santo de su devoción, pidiéndole que proteja al maíz. Señoras y señores, el Centro de Folclor de la UNCH. Adelante con la música.
Esta danza pertenece al distrito de Colca, a la provincia de Fajardo, región Ayacucho. Estuvimos en Colca por un instante. Los aplausos. Los aplausos, señora. Para el los Centro aplausos. Folcloro de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Muchas gracias. Marquito, por favor. Marquito, en las guitarras, por favor. Bueno, ha llegado el momento de presentarles a un artista ayacuchano. Creo que para mí es un gran talento porque maneja el escenario de la forma que él quiere. Es un hombre que interpreta el huayno de la mejor manera. Ustedes lo van a ver en el escenario. Y van a verlo porque él es un hombre que ha nacido en San Miguel. Nacido en San Miguel, pero que ha proyectado sus canciones por diferentes comunidades al interior de nuestra región. Es un joven profesional, un talento en la música y tengo el gusto de presentarles. Su nombre verdadero es Alex Medina, pero en el mundo artístico lo llamamos Yuki. Señoras y señores, aquí está este talento de la música ayacuchana. Yuki, listo, maestro, adelante con la música. Muy buenas noches. Y en silencio me quejo y suspiro, y a nadie le digo mis males. A solas mis penas reprimo y me canso de tanto llorar. A solas mis penas reprimo y me canso de tanto llorar. Mis afectos robas de ingrata, sabiendo que loco te amé. Dime si el quererte es delito para nunca volverte a querer. Dime si el amarte es delito para nunca volverte a amar. Si tras de la muerte hay amor, así muerte, muerte de amarte, aunque polvo, polvo deshecho, seré siempre tu eterno amante. Si tras de la muerte hay amor, y así he muerto, muerte de amarte, aunque polvo, polvo desecho, seré siempre tu eterno amante. Aunque polvo, polvo desecho, seré siempre tu eterno amante. Seré siempre tu eterno amante. Excelente voz, ¿verdad? Es Yuki Alex Medina, San Miguelino de corazón. Y ahora van a escucharlo más canciones. Hay una canción que justamente fue ganador de la canción ayacuchana Buscando Nuevos Valores. Si no sé si lo puedes cantar, Yuki, ¿sí, no? Buenas noches con todos. Adelante, Yuki. Muy contento de estar frente a ustedes compartiendo pues de lo mejor de nuestra música ayacuchana, lo mejor de nuestra música andina. Muy contento, muy orgulloso poder visitar, pararme frente a ustedes para poder compartir mi arte, mi música, que es lo que sé hacer. Feliz aniversario
Universidad San Cristóbal de Huamanga. Quiero también saludar a los grandes maestros. Ranulfo Fuentes, mi gran paisano Lamarino, y esas palmas para él, el hombre. Tantos otros compañeros del arte, también Ucapirucha, maestro Valentín, gran compositor. Es cierto que hace poco ganamos la guitarra de oro con un tema suyo, maestro. Me siento muy orgulloso de haber interpretado pues la inspiración de un grande. Negras mis esperanzas, negro mi destino, negro será el luto eterno que guardaré por ti hasta que me muera. Mis esperanzas, negro mi destino, negras mis esperanzas, negro mi destino, negro será el luto eterno que guardaré por ti y hasta que me vaya. Por ti y hasta que me muera. Hice sufrir mucho y a quien tanto me quería. Hice sufrir mucho y a quien tanto me amaba. Entregué mi corazón a quien no lo merecía y entregué mi corazón a quien no lo merecía y entregué mi corazón a quien no lo merecía y entregué mi corazón a quien no lo merecía. Así es la vida, así es el destino. Todo lo que uno quiere a veces se va, muchas veces nos deja, como el gran Carlos Falconi. Muchas veces se va o se muere, pero queda siempre en el recuerdo, en cada uno de nuestros corazones. ¡Que viva la música yacuchana! Kausachi Uruna Simichi. Así es pues la vida y así es el destino. Así es pues la vida, así es el destino. Todo lo que uno quiere se muere o se va. Todo lo que uno quiere se muere o se aleja. Todo lo que uno quiere se muere o se va. Todo lo que uno quiere se muere o se aleja. ¡Ay, dura suerte! ¡Cómo duele la vida!
Bachata, Marquito, la cachai cosa. Ay, dura suerte, como no llega la muerte para un pobre como yo. Kai kai ya kai pica puskai, mananya likui atiskai, negro chaiki, sambu chaiki, yana nyawi ufusua. Kai kai ya kai pica puskai, mananya likui atiskai, negro chaiki, sambu chaiki, yana nyawi ufusua. Bueno, hay tantos artistas quienes nos van a deleitar con muchas canciones. Me despido al estilo Yuki. Ajá. Hola, hola. Y así nos despedimos. Y esas palmas, muévanse, muévanse, pero solamente esos deditos, ¿bien? Vamos, Marquito. Ranulfo Fuentes, maestro, Tamarino, ya está vacía. Salvia y salvia y pampa salvia y salvia y salvia y pampa salvia y taya taya chaupipi sasatarina tola tola chaupipi sasamascana. Cantamos todos. Cantamos todos. Salvia y salvia y pampa salvia y salvia y salvia y pampa salvia y taya taya chaupipi sasatarina tola tola chaupipi sasamascana. Suena esa guitarrita. Y Guajra también, ¿no? Husni toro maldecido, vai virar carjanqui. Husni toro maldecido.
paipas, anatarinaipa. Ay, 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 anatarinaipa. Ay, 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 anatarinaipa. Bonita mar. Osnituro maldecido, maipiraj kachkanki. Osnituro maldecido, maipiraj kachkanki. Waikun maskas paipas, anatarinaipa. Hasan maskas paipas, anatarinaipa. Ay, 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 anatarinaipa. Ay, 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 anatarinaipa. Ah. Y así baila mamá Rosita. Ajá. La doña Rosita. Señora vecina. Señora vecina, una preguntita. Señora vecina, una preguntita. No sé si habrás visto al señor Santiago. No sé si habrás visto al señor Santiago. Señora vecina, una preguntita. Señora vecina, una preguntita. No sé si habrás visto al señor Santiago. No sé si habrás visto al señor Santiago. Señora vecina, una preguntita. Mamá Rosita, Icha Toro ya y Tarico Cubajarja. Maestro Ranulfo Fuentes. Maipira señor Pabaquillaiki. Agüita del olvido, tomaré para olvidar. Este amor que te tengo, nadie podrá arrancarlo. Agüita del olvido, tomaré para olvidar. Este amor que te tengo, nadie podrá arrancarlo. ¡Ah! Y nos vamos, así nos despedimos. Buenas noches. Un abrazo para todos. Los abrazo con mi canto. Los quiero mucho. Gracias. Vamos, Marquito. Eso. Muy bien. Muy bien, ¿qué le pareció, Alex? El popular Yuki. Gracias, Yuki. Extraordinario, como siempre. Bueno, ojalá que nuestras autoridades invitadas por nuestra universidad le estén pasando lo mejor. Hacemos un poquito de frío, que con este calor que nos presta la música, creemos que debemos estar bien. Llévense el más grato recuerdo, señores rectores de la Universidad Nacional de la Agraria de la Molina, también de la Universidad Nacional, o sea, la UNI, y también de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Por favor, llévense el más grato recuerdo de esta bendita tierra de Ayacucho, que tiene
como grande a nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ahora quiero presentarles a un hombre que con su guitarra y con su voz ha hecho de que el yarabí siga para adelante. Hace algunos días ha dejado de existir un grande de la música. Él era Carlos Falconi Aramburú. Y él ha proseguido, o sea, nada menos que nada más que Óscar Figueroa, ingeniero de profesión, eximio guitarrista yacuchano, concertista de guitarra, ahora nos va a interpretar un yarabí que él mismo lo va a anunciar. Osquitar, muy buenas noches y adelante con tus palabras. Muchas gracias. Muy amable. Amigos, quiero saludar a la Universidad San Cristóbal de Huamanga por este aniversario, al doctor Antonio Gerí Chávez, rector de nuestra universidad, a los rectores que nos visitan, al rector de Arequipa, igualmente de la Amazonía, de Loreto, de Junín, y también la presencia del maestro Ranulfo Fuentes, de Pucaperucha, grandes compositores nuestros. Nuestro amigo Borda mencionaba de que parte de lo que uno aprende es con los maestros, ¿no?, que uno frecuenta, y uno de ellos fue el maestro Carlos Falconi Aramburú, que ya partió a la eternidad, pero su música, su compromiso con los acontecimientos sociales que ha vivido Ayacucho, creo que va a quedar por siempre.
Disculpe un momentito, voy a afinar la guitarra. Creo que con el frío se... Dile que lo mutee, ¿ya? Y que traigan un cable. No la conectaba bien. Bueno, disculpen un poco estas fallas. Hay una composición del maestro Carlos Falconi Aramburu que se titula Lamentos de viejo guitarrero, que compone este tema en homenaje a un guitarrista eximio de Puquio, cuyo nombre era Chipillay Prado. Entonces le dedica este hermoso tema a Chipillay Prado, para la consideración de ustedes y también para nuestros visitantes que nos honran con su presencia. Muchas gracias. Pero quiero también aprovechar para tocar de repente un fragmento de alguno de sus temas emblemáticos del maestro Carlos Falconi, como es Viva la Patria y otros temas.
Oscar Figueroa Soto. Gracias, Osquitar. ¿Ah? Muchas gracias, amigos. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Muy amable, Osquitar. Un reiterado aplauso para él. A través de su guitarra he hecho un homenaje a Carlos Falconía Aramburú y sus canciones de él. Que Dios lo tenga siempre en su gloria. Bueno, ¿dónde está Marquito Taipe? Marco, su segunda guitarra, por favor. Pasen adelante. Ahí está, pasen adelante. Ahora quiero presentarles a una comunicadora social egresada de nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga, de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación, es comunicadora social. Actualmente viene trabajando en su producción musical. Ella es de la Bella Esmeralda de los Andes, Huanta. Señoras y señores, con el marco musical de Marco Taipe, nos vamos a entregar, o vamos a presentarles en esta noche a Sarit Rodríguez, desde la Bella Esmeralda de los Andes, Huanta, con este tema, Hospital de Amores. Listo, Marquito, adelante. Hola, hola. Un aplauso para Sarit. Ahí está Sarit desde la Bella Esmeralda de los Andes. Ella es comunicadora social egresada de nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga y ahora trabajando justamente en su producción musical. Hospital de Amores. Ay, amor de mis amores, ilusión del alma mía. Si todavía tienes cariño, procura pues no olvidarme, procura pues no olvidarme. Cansada tengo la vista de mirar aquella puesta. Si todavía tienes cariño, procura pues no olvidarme, procura pues no olvidarme. En el hospital de Ayacucho hay muchos convalecientes. Unos a otros se preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Amorcito convaleciente. En el hospital de Ayacucho hay muchos convalecientes. Unos a otros se preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Amorcito convaleciente. Nichkapi, Huillachkapi, Nichkapi, Huillachkapi, en el hilo negro te entregaste, al cautiverio te entregaste. Nichkapi, Huillachkapi, Nichkapi, Huillachkapi, en el hilo negro te entregaste, al cautiverio te entregaste. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Mi nombre es Sarit Rodríguez
y en esta hermosa noche de velada, cantándole a nuestra alma mater, nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga. Yo muy orgullosa de pertenecer a nuestra alma mater, y esta noche es un honor cantarle y acompañada de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a la licenciada Rosa por siempre apoyarnos a los artistas, invitarnos y a seguir difundiendo nuestra música. Y bueno, voy a continuar y en esta oportunidad les voy a cantar Cárcel de Amor, este hermoso huayno para todos ustedes. ¡Vamos! Dolor de adiós, dolor de agonía, hirieron mi amor. Solo nos queda el recuerdo, Urupichayay, que has hecho de la pasión que me había. Ay, 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 ay. Solo nos queda el recuerdo. Ay, 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 ay. Solo nos queda el recuerdo. Cárcel de amor, barro, desengaño, hicieron mi fuga y ya estoy cruzando el puente Urupichayay, que has hecho de la pasión que me había. Ay, 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 ay. Solo nos queda el recuerdo. Ay, 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 ay. Solo nos queda el recuerdo. Cuando en la noche la soledad de testigo no encuentres consuelo, pensarás en la distancia, Urupichayay, peleando en noches de insomnio. Que viva nuestra música yacuchana, nuestra alma mater. Cuando en la noche la soledad de testigo me falta el consuelo, pensarás en la distancia, Urupichayay, peleando en noches de insomnio. Ay, 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 ay. Mi corazón también llora. Ay, 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 ay. Mi corazón también llora, mi corazón también llora, mi corazón también llora. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, para poder despedirme quiero hacer llegar un saludo muy especial a grandes compositores, músicos que se encuentran aquí. Y también quiero enviar un saludo especial al gran maestro del arpa, al maestro Jayanchira, que se encuentra aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, maestro. Esas palmas. Y bueno, voy a despedirme con esta hermosa canción, Las prendas del corazón, para todos ustedes. ¡Vamos! Señores, es la cultura viva de nuestro pueblo. Y a través de nuestra primera Casa Superior de Estudios, nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga, hacemos esta proyección social, pensando siempre que la cultura viva debe estar siempre impregnada en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Adelante, Sarit.
Ya viene Perlita también, ya viene Perlita. Las prendas de mi corazón las dejo en tu poder. Si no las conservas tú, Dios las sabrá mantener, porque ya no he de volver. Mañana cuando me vaya, llorarás si me has querido. Te alegrarás de mi ausencia si tú me has aborrecido, porque ya no he de volver. Todo miro, sufro y lloro. Las prendas del corazón las dejo en tu poder. Todo miro, sufro y lloro, porque tan desgraciada soy. Pero tan consciente estoy por este mal que me has hecho, porque ya no he de volver. Mañana cuando me vaya, llorarás si me has querido. Te alegrarás de mi ausencia si tú me has aborrecido, porque ya no he de volver. Manasi maichu, chay ingratuja. Manasi maichu, chay ingratuja. Ay, machay may paskarga, manacha kunan tawanchu, manacha kunan tawanchu. Ay, machay may paskarga, manacha kunan tawanchu, manacha kunan tawanchu. Gracias, Ari. Gracias. Muchísimas gracias, Ari. Quiero hacer un alto para saludar reiteradamente a nuestra Miss Universi Perú y Miss School Perú, a Maite Camila Tineo Flores. Maite, quiero que lo pases de lo mejor al lado de nuestras distinguidas autoridades. Un aplauso para ella, por favor. Está justamente dentro de nuestras principales autoridades universitarias y nuestros invitados de honor. Gracias, Maite, porque tu belleza y tu capacidad como futura abogada debe siempre prevalecer en nombre de nuestra universidad y de nuestro Ayacucho. Bueno, ¿saben qué? Lo que tiene nuestra universidad, y eso me llena de orgullo, ¿saben qué? Los artistas ayacuchanos que están en este momento presentándose desde las 6 de la tarde hasta ahorita, todos tienen que ver mucho con nuestra universidad, se los digo con toda sinceridad. Aquí está una ayacuchana, nacida en Huanta, su nombre, Merin Rodríguez. Ella es ingeniera agroindustrial, egresada de nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga, para ofrecernos en primera instancia este hermoso pasacaya ayacuchano. Marquito, tú tienes la guitarra y adelante.
Feliz aniversario, mi primera casa de estudios, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. ¡Ah! Eso es. Y esas palmas. Vamos, Evelyn. Maestro Radulfo Fuentes, el hombre. Y cantamos. Aquí ya venimos así, ya llegamos, queridos amigos. Aquí ya venimos así, ya llegamos, San Cristóbal cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer. Cantando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer. Ay, escúchanos, San Cristóbalinos, entreguenme su amor. Arriba San Cristóbal. San Cristóbalinos, entreguenme su amor. Pero Amahuagaspa, pero Amayaguispa, hasta el amanecer. Pero Amahuagaspa, pero Amayaguispa, hasta el amanecer. ¡Más! ¡Que viva Ayacucho! Bienvenidos a nuestros visitantes. Gracias, Ayacucho. Los recibe siempre con los brazos abiertos. Esa guitarra ayacuchana. Huamanguinitos, entreguenme su amor. Ay, escúchanos, huamanguinitos, entreguenme su amor. Pero Amahuagaspa, pero Amayaguispa, hasta el amanecer. Pero Amayaguispa, pero Amahuagaspa, hasta el amanecer. Quisiera tener un molino de cal y piedra, rayera y madrunalta, simillancuta chinalpa, simillancha chinalpa. Quisiera tener un molino de cal y piedra, rayera y madrunalta, simillancuta chinalpa, simillancha chinalpa. ¡Más! Y que viva nuestro Runasimi. Esa zapaterita. Eso es. Muchas gracias. Gracias de verdad, para nosotros es un honor tenerlos a todos ustedes esta bonita noche, esa víspera por el aniversario de nuestra querida Casa de Estudios, la Universidad Nacional
San Cristóbal de Huamanga, 345 años y 65 años de reapertura. Bueno, voy a cantarles un tema y por favor, todos cantamos, porque es nuestro himno, no solo de Huanta, no solo de Ayacucho, es de todo el Perú. Ya saben a qué tema me refiero, ¿verdad? Aquí está la ingeniera agroindustrial. Bueno, las ¿no? coordinaciones últimas. Vamos. Muy bien. Ella es egresada de nuestra universidad, imagínense. Mary Rodríguez, natural de la bella Esmeralda de los Andes, Huanta. Con mucho cariño para todos ustedes, la flor de retama. Flor de retama. Listo, Marquito. Esas palmas por Ayacucho, por el Perú entero. De Ricardo Dolorier Urbano, y este tema que dice Flor de retama. Y esta es la historia de muerte y dolor que se vivió en mi Huanta querida. Hombres y niños arañando la vida y la esperanza para forjarse un futuro. Pero hombres vestidos de verde, profanando sus costumbres, arrasaron con todo. Les arrancaron el alma y hoy solamente andan huachas. Y en memoria para todos los héroes que lucharon por la gratuidad de la educación. Esas palmas. Vamos a Ayacucho. Cantados todos, por favor. La segunda parte lo hacen ustedes. Vengan todos a ver. Un poquito más fuerte. Vengan todos a ver. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama. Amarillito, amarillando, flor de retama. Por 5 esquinas están, los hinchis entrando están. En la plazuela de Huanta, los hinchis rodeando están. Van a matar estudiantes huantinos del corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama. Van a matar campesinos huantinos del corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama. Y cuando la vida se hace más fría que la muerte misma, a pólvora y dinamita, carajo, a pólvora y dinamita. Y que vive el Perú, carajo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Mary Rodríguez, gracias. Mary Rodríguez en el escenario. Muchas gracias, Merita. Ella es ingeniera agroindustrial de nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga. Señor rector, en verdad le agradezco a usted por compartir con nosotros hasta estas horas. Quisiera que se quede siempre hasta el último, por favor, que tenemos artistas, todos quieren cantar, todos quieren cantar. La verdad es que nos sentimos orgullosos de que todos los artistas estén al lado de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Bueno, a continuación aquí tenemos a Heidi Espino, también otra profesional egresada de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ella es economista
de profesión y trabaja ahora en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Nos va a ofrecer un tema de Ranulfo Fuentes Rojas. El tema se llama Hatuwasi. Este tema lo dedica Ranulfo Fuentes Rojas a nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Listo con la pista porque, Marquito, te quedas todavía porque la segunda parte es contigo. Aquí está, Hatuwasi, en homenaje a nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de la pluma del maestro Ranulfo Fuentes Rojas. ¿Listo, Heidi? Está coordinando Marquito. Marquito Taipes, la primera guitarra que tiene Ayacucho, una de las primeras guitarras de Ayacucho, fue justamente alumno de Luchito Zulca Galindo, que nos está escuchando en este momento. Es uno de los grandes maestros que ha enseñado a muchos jóvenes hoy y es un privilegio tenerlo a Marcos Taipe. ¿Listo? Ahora sí, tenemos listo, Marquito. Ya la ha captado. Aquí está Hatuwasi en homenaje a nuestra universidad. Muy buenas noches, querido público. Y bueno, esta noche también me hago presente como hija egresada de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, de mi querida escuela, de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Bueno, esta noche voy a iniciar con este tema que dice, puedes decir lo que quieras. Vamos, Marquito. Eso, y esas palmitas, que vive el amor. Puedes decir lo que quieras, puedes mentir a todo el mundo, puedes decir lo que quieras, puedes mentir a todo el mundo, puedes negar que me amas y te engañas a ti mismo. Puedes negar que me amas y te engañas a ti mismo. Se nota cuando me miras con tus ojitos llorosos. Se nota cuando me miras con tus ojitos llorosos y finges una sonrisa aparentando estar alegre, y finges una sonrisa aparentando estar alegre. Puedes decir lo que quieras, puedes negar al mundo que me amas, pero yo sé que tu corazón es mío. Tus palmitas
Si es que me vas a amar, amame pues ahora. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso. Gracias. Y bueno, a continuación un temita más y bueno, para despedirnos ya sería mi tema justamente dedicado a la Universidad San Cristóbal de Huamanga. A ver, vamos con... este temita que dice Albergunischa para ustedes. Un abrazo a cada uno de ustedes y que disfruten de esta noche cultural por nuestra alma mater, la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Grabé tu nombre y el mío. Hicimos juramento para no querer más a nadie, ni por oro ni por plata, para no querer más a nadie, ni por oro ni por plata. Maray patapi chiringa, imanes para Laudau Yankee. Maray patapi chiringa, imanes para Laudau Yankee. Wanyunay tachumi acharekanki, wasanay tachumu sierranki. Wanyunay tachumi acharanki, wasanay tachumi sierranki. Tambinitas kani wamanginitas kan, tambinitas kani wamanginitas kan.
miskiyanamkani mapas maliguay miskiyanamkani tambinitas kani wamanginitas tambinitas kani wamanginitas mapas maliguay miskiyanamkani mapas maliguay miskiyanamkani eso. Muchas gracias. Y quisiera este último tema, por favor, que lo suelte el amigo sonidista. Vamos Bueno. a interpretarlo. Yo pensaba que Heidi me iba a quedar mal. No, ¿verdad señor que no? Luchito. Claro. Había Fíjate. anunciado el tema de Ranulfo. Sí, Ahora lo hacemos, ¿verdad? así es. Adelante A ver. con la pista, por favor. Adelante con la pista. Bueno, este temita fue grabado el 2017, fue uno de los temas ganadores dedicado a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Un poquito más de volumen, por favor. Imperio Guaripalpampi Yanchangindi Gancharico Imperio Guaripalpampi Yanchangindi Gancharico Yantaruna Baumanguma Yachaita Chura Salispa Yantaruna Pachurimma Alin Kausa Kuihunampa Alin Kausa Kuihunampa Hatun wasi Echewasi San Cristóbal de Huamanga Wasi, Yachayhuasi, San Cristóbal de Huamanga. Hamikanki Chayanniku, Yachayruna Urichi. Hamikanki Uri Uylur, Yapan Yapa Gancharichi, Yapan Yapa Gancharichi. A ti, mi querida alma mater, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, por tus 344 aniversario, en especial para mi escuela de economía. Ingenieros, abogados, profesores, contadores, biólogos, obstetrices, sociólogos y alparianchi. Ukumaya, Uriaya, Ruaykusum, Yamkaikusum, Pero yang kawinnya nampak, kayak tanci hispinampak, kayak tanci hispinampak.
Ayacucho, pero ya ta Huillanampa, Ayacucho, Hispinampa, pero ya ta Huillanampa, Ayacucho, Hispinampa. Muchas gracias, y eso fue un tema escrito por nuestro querido maestro Ranulfo Fuentes Rojas. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, Heide, muchas gracias. Ahora viene para cerrar con broche de oro, ¿saben qué? Una extraordinaria niña. Una niña que ha empezado desde los 6 años a tocar un instrumento musical como es la guitarra. Ella es un talento de la música, es un talento de la guitarra. Ella es Perlita León, acompañada en esta oportunidad por Angelita Bian para decirnos lo que siempre nos ha querido decir. Perlita, pasa adelante, por favor. Un aplauso para ella. Es la máxima expresión de la música ayacuchana en lo que concierne a guitarra. Aquí está Perlita juntamente con su hermanita para interpretarnos en primer lugar un tema conocido y un tema que da la vuelta al mundo porque es la característica de nuestro pueblo. Un tema que vale que ustedes escuchen en la guitarra de Perlita León. Este tema se llama Adiós, pueblo de Ayacucho. ¿Dónde está la guitarra? A ver si me ayudan a instalar. ¿Ya está Perlita? Falta. Ya un ratito más. Bueno, me he pasado el tiempo en presentarles nada más a los artistas, pero también tengo aquí la historia de nuestra universidad. Nos ha faltado tiempo. Luego de sortear algunas dificultades y de haber obtenido el respectivo pase del virrey conde de Conclova, nuestro segundo fundador, el obispo don Diego Ladrón de Guevara, se abocó a la difícil y fatigosa tarea de organizar y posibilitar el funcionamiento de la universidad. Para llevar adelante sus planes, el 21 de enero de 1704, dictó a su secretario, don Isidoro Pacheco Guzmán, algunas informaciones sobre los trámites que se habían realizado hasta lograr el pase ya mencionado. Ordenó que en el libro del claustros se asientan todas las diligencias que se fueran actuando en orden de la fundación de esta nueva universidad y los grados que en ella se dieran y que para dar principio ocurran todos los que hallacen con los requisitos necesarios. Así es que el 28 de febrero de 1704 se da la partida de bautizo de la universidad, ya que en esta fecha se reunió el claustro universitario con asistencia de los siguientes miembros: don Diego Ladrón de Guevara, obispo de Huamanga, que hacía las veces de rector; el doctor Andrés de Munive, canciller de la universidad; el doctor Francisco García de Loaiza; el doctor Juan de la Vega y Quirós, y el doctor Pedro de Romaní y Carrillo. Algunas notas históricas de nuestra universidad. ¿Estamos listos, Perrita? Me avisas. Aquí está el Dios, adiós pueblo de Ayacucho. Adelante. Muchas gracias, Lucho, por la presentación. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañan esta linda noche. Gracias a todas las autoridades, señoras y señores, todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este festejo por los 365 aniversario de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esta noche cantamos, esta noche bailamos. Nosotras somos Laujori, Ari Nouye, Angelita Dian, Perlita León.
Ayacucho es un lugar mágico, lleno de historias. Ayacucho es una cuna de artistas. Dicen que cuando uno viene a esta hermosa ciudad, levanta una piedra y ve un artista, ve un guitarrista. Así como cuando uno va a Brasil y dice que levanta una piedra y ve un futbolista, aquí en Huamanga nos ven como una ciudad de músicos. Estas canciones, con el mayor cariño, para todos y cada uno de ustedes esta linda noche, de parte del dúo Cuscayo. Prometido es deuda. Esta noche cantamos, esta noche bailamos con el ritmo del dúo Cuscaya. Gracias a todos los artistas que nos acompañaron esta linda noche. Gracias al gran Yuki. Gracias a la hermosa Sarit. A todos quienes han hecho posible esta noche y a quienes nos acompañan desde Huaraz, el gran Próspero. Vamos, Angelita. Dúo Cuscaya. Con esos carnavalitos. En la animación, la Ujori. En el bajo, la Linoye. En la primera guitarra, nuestra Angelita Díaz. Servidora Perlita León.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y esto es el dúo Buscaya para ti. Orgullosa me siento de ser huamangueña, orgullosa me siento de ser huamangueña. Mi tierra es querida, mi tierra es provisora, mi tierra es querida, mi tierra es provisora. Ranulfo Fuentes, con el mayor cariño. Huamanguino religioso, no me lleves a la misa. Huamanguino religioso, no me lleves a la misa. Mejor vamos a Guatatas, a bañarnos jalasiquis. Mejor vamos a Guatatas, a bañarnos jalasiquis. Religioso, no me lleves a la misa. Mejor vamos a Guatatas, a bañarnos jalasiquis. Mejor vamos a Guatatas, a bañarnos jalasiquis. Y jalachaquis también. A ver, y quiero que me acompañen con unas zurras por esta linda fecha. ¿Cómo dice Angelita? Y 3 zurras por el aniversario de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. ¡Jiji! 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 Y vamos ahí. Y 3 zurras por Ayacucho. Jiji. 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 Y vamos ahí. Vamos con esos carnavalitos, Angelita. Y esto es el dúo Buscaya para ti. Gracias, David, por el sonidista. Muchas gracias. En la animación, el gran Lucho. A nuestra bailarina, la Ujori.
maligno huye. En la primera guitarra, Angelita Díaz. Y su acompañante de esta noche, Perlita León. Vamos con esa fuguita. Gracias, señora Rosita. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Angelita, ¿te cansaste? ¿Te cansaste? Lau, ¿tú te cansaste? Ya vamos a correr un poquito para que Lau se canse. Como dice Angelita, 100 por hora. $200. $300. $400. $500. Dúo Cuscaya, para ti. Gracias, Perlita. Muchísimas gracias. Todos un talento, un reiterado aplauso para Perlita y todos los integrantes. También su hermanita Angelita, muy bien la primera guitarra. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Queremos decirles a ustedes, hermanos, muchas gracias. Quiero expresar mi gratitud a nuestra universidad. Quiero expresar el cariño que tengo a nuestra universidad por sus 365 años de fundación y 65 de reapertura. Señor rector de nuestra universidad, nuestros distinguidos invitados de esta noche, les decimos muchas gracias. Nos vamos con Perlita y nos vamos también con Ángela, con todos. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Gracias.